calcular el número de protones y electrones de una molécula de H2SO4. ¿Qué es esto? El ácido sulfúrico. Ok, acá tenemos una molécula. Bien. Una molécula neutra, una molécula aniónica, una molécula catiónica. Eso lo vamos a identificar con algún signo que tenga arriba a la derecha. En este caso no hay ningún signo a la derecha, por lo tanto vamos a darnos cuenta de que es una molécula neutra, porque sería un 0, digamos, lo que hay ahí arriba. Entonces, molécula neutra. Buenísimo. Si la molécula es neutra, quiere decir que todos los átomos que la componen también son neutros. Y si todos los átomos son neutros, quiere decir que todos los átomos tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Ya es lo que hemos visto desde hace un par de ejercicios, ¿no? O sea, que como nos pide protones y electrones, con que calculemos uno de los dos, ya vamos a tener el resultado del otro, porque son iguales. Van a ser el mismo número, la misma cantidad de protones, que va a ser la misma cantidad de electrones. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que vamos a calcular un total, porque es una molécula. Una molécula es la unión de diferentes átomos. Entonces, al calcular el total de protones, vamos a tener el total de electrones. ¿Cuál nos conviene más calcular? Y los protones. ¿Por qué? Porque los protones los sacamos de la tabla. Directamente en la tabla periódica tenemos el número Z, que es el número atómico, ¿cierto? Que nos dice cuántos protones tiene cada átomo. Bien. Otra cosa en particular, y es muy importante entender, es que acá nos dice que hay una sola molécula. O sea, quiere decir que no hay un mol de moléculas, hay una sola. Entonces, si hay una sola, vamos a tener 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Por los numeritos de acá abajo. El 2 nos indica que hay 2 hidrógenos. Acá hay un 1 invisible. Entonces dice que hay un solo azufre. Y el 4 nos indica los 4 oxígenos. O sea, los numeritos de estos de acá abajo se llaman subíndices. Los subíndices nos indican la cantidad de átomos que se están uniendo para formar esa molécula. ¿Por qué es importante saber eso? Porque vamos a calcular los protones de cada uno de los elementos, pero en total. O sea, el hidrógeno, según nuestra tabla periódica, bueno, todas las tablas periódicas, dice que tiene un solo protón. O sea que el Z del hidrógeno es 1. Tiene un solo protón. Y son 2 hidrógenos. Si son 2 hidrógenos, ¿cuál va a ser el total? 2 por un protón de cada hidrógeno nos va a dar 2 protones en total. Clarísimo, ¿no es cierto? Vamos al azufre. El azufre es uno solo. Entonces, si es uno solo, vamos a multiplicar el 1 por la cantidad de protones que tenga el azufre. Según la tabla, tiene 16 protones. O sea que vamos a tener 1 por 16. 16 protones. Y el oxígeno son 4. O sea que vamos a multiplicar el 4 por la cantidad de protones que tenga cada oxígeno. Y cada oxígeno tiene 8. Entonces, 4 por 8 protones nos da en total 32 protones. Eso es la totalidad de cada uno de los elementos, del hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Nos pregunta de la molécula. Entonces, si nos pregunta de la molécula en total, vamos a tener que sumar todos estos. Clarísimo, ¿no es cierto? Sumamos los protones del hidrógeno más los protones del azufre más los protones del oxígeno. Y bueno, nos va a quedar 32
más 6, 38, más 10, 48, más 2, 50. 50 protones en total. Fácil, ¿o no? Entonces ahí ya tenemos la primera respuesta. 50 protones. Como habíamos visto que la molécula es neutra, vamos a decir que es igual a la cantidad de protones. Vamos a poner igual, vamos a poner, perdón, de electrones. Ya protones ya pusimos. Entonces, al ser una molécula neutra, vamos a tener también 50 electrones. Estos 50 electrones girando alrededor de los 50 protones del núcleo. Maravilloso. De los núcleos, de los diferentes núcleos, ¿no es cierto? Entonces, la molécula en total tiene 50 protones y 50 electrones.